todo el equipo JC por la invitación, por aceptar mi postulación dentro de esta postulación de candidatura y a todos ustedes por el tiempo que me van a regalar para poder compartir un poquito de esta experiencia que tenía en el mundo de los datos, que es un poquito nueva. A veces parece que es lejana, pero está mucho más cerca de lo que todos nosotros creemos. Eh, Voy a compartir pantalla. Denme un ratito. Me confirman si es que ven mi pantalla. Ok, ahí. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, confirmado, sí se ve. Ok, perfecto. Eh, entonces, quisiera que sea una capacitación un poco más dinámica y quisiera como escuchar a todos ustedes como qué creen que es el Business Analytics. ¿Qué es? ¿Qué creen en ese imaginario de que hoy estamos en el mundo de los datos? ¿Qué consideran que es? Ahí, para ir perdiendo un poco el miedo, no quiero que sea una capacitación aburrida, sino más bien que sea un poco más interactiva. Entonces, ahí, no sé, alguien que se quiera animar al estrellato, nadie. Sophie, Giancarlo, tal vez están por ahí. Dígame, ¿qué creen ustedes? Perfecto. Se me viene a la mente, o sea, por el nombre que es cómo analizar los datos de lo que se obtiene en nuestros negocios, o sea, encuestas, estadísticas. Ok, ¿alguien más? Buenas. El Business Analytics es una rama pequeña de el Business Intelligence. En el El chat hay business- dos intervenciones, mi querido Marcelo. ok, nice. Eh, Landy y Pamela, muchas gracias por sus intervenciones. Esto va un poco más allá del análisis de datos, como les lo menciona Gema, va un poco más vinculado al mundo de los negocios, va vinculado a responder preguntas fundamentales de los negocios. A veces, y hay como tres grandes eh, ámbitos, entonces un poquito como para contextualizar, es utilizar justamente los datos que genera la operación empresarial, es decir, los datos de usuarios, los datos de transacciones, los datos de bodegas, si es que hablamos de una empresa logística, los datos de equipos, los datos de personas, todos los datos que te puedes imaginar que puede generar una empresa, si es que somos una empresa tech, es decir, una empresa que vive en el mundo de los datos, tienes desde la huella digital hasta el registro inconcluso de un usuario para analizar la información. Pero además buscas concatenar los datos disponibles públicamente, como datos de censos, como datos de a veces los predios municipales, a veces datos disponibles, como por ejemplo, eh, digamos, hay datos públicos que es como toda la información que está en Google, ubicación de los restaurantes, ubicación de, de discotecas, etcétera. Incluso información de otras empresas que lo hacen público como Airbnb, donde están ubicados todas las eh, casas o lugares de hospedaje de Airbnb para poder concatenar una decisión empresarial como tal. Entonces, aquí hay dos puntos claves en lo que es el Business Intelligence es
justamente los datos que son de la empresa, pero no excluyentes solo de la empresa, sino también tienes datos disponibles públicos que los puedes usar. Y el punto fundamental acá es para resolver problemas empresariales, resolver oportunidades empresariales y resolver cuestionamientos de dirección estratégica. Entonces, un poquito les comentaba, si bien como para tener una fotografía grande de dónde está ubicado el Business Analytics, hay una esfera, digamos, dentro de todas las empresas que se llama TICS, que es el departamento o la unidad de negocio, que es de tecnologías de la información y la comunicación, que están siempre dentro o son los que, digamos, un símil es como el departamento de marketing, hay el departamento de TICS. Dependiendo ya de la morfología de la empresa, eh, de si es que está orientado hacia una operación digital o si está orientado hacia una operación tradicional, esta célula de la empresa, este departamento de la empresa es más grande o pequeño y dentro de TICS existe el área de Business Intelligence. Entonces, el área de Business Intelligence, para que tengan un poco más claro, se enfoca o tiene tres aristas principales. Una, que es la más importante, que es todo el tema de ingeniería de datos. Es decir, ¿cómo hago que esa información que se está creando a través de redes sociales, a través de mi sistema de CRM, a través de mi sistema de facturación, a través de mi sistema contable, a través de mis sistemas de operaciones, cómo hago que toda esa información esté en un solo lugar para que sea accesible para toda la empresa? Entonces, ese proceso es lo que hace la ingeniería de datos, que es uno de los más importantes. Ya vamos a ver los tres roles fundamentales. Es cómo hago que la información esté disponible para el consumo de otras áreas. Ese es un primer gran punto que está dentro del Business Intelligence, del área de Business Intelligence, que es uno de los fundamentales para que cualquier estrategia de datos eh, sea exitosa. Luego tenemos una segunda área que es el Business Analytics como tal. Ahí entra el Business Analytics, es cuando ya tienes esta estructura de información disponible, viene esta área de Business Analytics, que no es más de empezar a analizar los datos, analizar la información para tomar decisiones estratégicas. Entonces, súper fundamental aquí entender estas dos diferencias porque van a ser claves cuando ya estás en el mundo de los datos, entender de que hay una ingeniería de datos, que es aquella profesión, aquella área de la empresa que pone a disposición los datos, que procesa y trabaja los datos para su consumo. Y hay una segunda área que es de Business Analytics, y aquí hay como una mezcla entre Business Analytics y ciencia de datos, que están entrelazadas muy fuertemente. Entonces, dentro del Business Analytics está todo el tema eh, de tomar los datos y empezar a procesarlos con una inteligencia de negocios, es decir, con una perspectiva de negocios para la toma de decisiones. Ese es un área, y la otra área es como la ciencia de datos, que toma los datos con una menor, digamos, con una menor perspectiva de ciencia de datos, pero empieza a rebuscar, perdón, con una menor perspectiva de ciencia de negocios, y empieza a rebuscar relaciones, correlaciones, información de los datos para luego pasar a un área de Business Analytics y que esta área pueda poner un contexto empresarial y pueda poner a disposición de la toma de decisiones. Entonces aquí quiero que quede claro que los datos, muchas veces hemos escuchado que los datos son el nuevo petróleo y créanme que eso es falso en cierta medida porque la cantidad de datos que hoy están disponibles en el mundo digital, en el mundo empresarial, son excesivos y los datos per se no son riqueza, no es un buen activo para la empresa, porque los datos per se no generan decisiones. Los que generan decisiones son las
mentes de negocio, un business analytics que procesa esa información para la toma de decisiones. Entonces, los datos per se no tienen valor. Los datos per se no generan una ventaja competitiva dentro de los negocios, sino los datos, a través de un procesamiento con cierta inteligencia de datos y con una cierta perspectiva de información, generan una propuesta de valor y una ventaja competitiva. Entonces, resumiendo esta lámina que es supremamente importante, tenemos un mundo que es poner a disposición la información, que es el data engineering, que no es materia de esta presentación. Y por otro lado, tenemos el mundo del business analytics, que está entrelazada entre un científico de datos y un data analytics como tal, que son aquellas personas que procesan la información para generar valor empresarial. Si es que no existe un procesamiento de datos, no hay valor empresarial. Entonces, cuando yo empiezo y entro en el mundo del procesamiento de datos, entro en este proceso de analizar la información, analizar los datos, me tomo con 4 perspectivas de análisis de datos. Una perspectiva, la más básica, la más común y digamos que, aunque no lo crean, de cuando pasamos de una empresa que no se maneja con datos, una empresa que es tradicional, a dar los primeros pasos como un, una empresa data driving que se llama, es decir, una empresa que es dirigida a través de los datos. Cuando damos ese primer paso, el primer paso que damos es un análisis descriptivo. Y este análisis descriptivo es un análisis sin contexto, es un análisis de variables específicas del negocio que me dice simplemente dónde estamos. Es decir, cuántos clientes tengo en mi base de datos, cuánto facturé, por ahí me puede decir cuánto tengo en inventario y hace, digamos, un proceso estadístico simple, llamémoslo así, de entender cuál es mi posición actual, sin mucha perspectiva. Y el siguiente paso, que es el análisis diagnóstico, es donde ya empieza a ingresar un poco del estadista en datos, del business analytics, para empezar a dar un contexto a esa información. Y empezamos a buscar en esta segunda etapa, que todavía estamos en el pasado, ¿no? Todavía estamos hablando de qué pasa hoy, eh, pero ya empezamos a tener procesos estadísticos un poco más profundos, empezamos a tener causalidades de las transacciones, empezamos a entender el porqué de la etapa previa. Es decir, ¿por qué caí en ventas este mes? ¿Por qué tengo más stock de este producto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esta fase empezamos a responder esas preguntas que son importantes. ¿Por qué? En el análisis diagnóstico, donde ya no únicamente tenemos un análisis univariable, es decir, una sola variable, sino empezamos a tener análisis bivariable o multivariable. Es decir, empezamos a mezclar información de varias dimensiones de datos, es decir, tomo ya una dimensión temporal, es decir, el tiempo, en meses, en semanas, tomo una dimensión de clientes, si es que quieren, y empiezo a analizar clientes premium, clientes no premium y clientes value, llamémosle, y empiezo a entender cuál es la dinámica de esa información dentro de el mundo de los datos. Entonces aquí ya empezamos a tener un valor fuerte, empezamos a tener un valor ya no únicamente de entender dónde estamos, sino entender dónde tenemos que tomar acción. Entonces, cuando ya empezamos a entender dónde tomar acción y ya cumplimos estas 2 etapas, que ya tenemos el primer paso, un análisis descriptivo, y tenemos un segundo paso, un análisis diagnóstico, generalmente lo que queremos es hacer un tercer paso, que es un análisis predictivo, que es qué es lo que va a pasar a futuro con, con los datos históricos. Es decir, cómo extraigo esa información, esos hallazgos, esos patrones
dentro de mi información, de toda la información pasada que existe en los datos que dispongo para empezar a proyectar a futuro. ¿Y por qué esto es importante, proyectar a futuro? Porque eso te ayuda a ser eficiente empresarialmente, te ayuda a entender eh, las tendencias de tus ventas, de tu operación y empezar a tomar decisiones para generar ventajas competitivas, para empezar a generar eficiencia empresarial, bajar tus costos y por lo tanto ser más competitivo a nivel empresarial. Un análisis predictivo te ayuda justamente a encontrar esos patrones del pasado para replicarlos en el futuro con cierta variación justamente. Entonces, tus análisis predictivos, los típicos análisis predictivos son, o los más usados son, un análisis de proyección de ventas, es decir, cuánto voy a vender el mes siguiente, y ya no como generalmente, o para que entiendan como la perspectiva del mundo de los datos o cómo vino a cambiar el mundo de los datos. Antes, las proyecciones de ventas se hacían principalmente a nivel global, el total de mis ventas, a lo mucho llegábamos a un nivel de SKUs, a un nivel de bodegas, o sea, tener una tendencia de ventas a nivel de SKU bodegas, pero ahora con el mundo de los datos empezamos a hacer proyecciones más complejas, como utilizamos métodos complejos como un análisis Monte Carlo, donde analizamos miles de distintas formas de combinación de datos o de variables de incertidumbre que se llaman para entender cuál es el mejor escenario posible y cuál es el escenario más probable, que son dos cosas diferentes. Es cuál es el mejor escenario posible, es decir, dentro de las variables que manejo, y cuál es el escenario más probable. Y ahí empezamos a analizar cosas, obvio, o sea, con datos proyectados a futuro, de cómo muevo mi empresa hacia el mejor, al escenario más óptimo, al mejor escenario posible, desde el escenario más probable. Entonces, todo este análisis predictivo es muy interesante cuando ya llegas a una potencia de datos, es decir, ya no únicamente utilizas una proyección, una regresión lineal simple, sino ya empiezas a utilizar, digamos, machine learning para la proyección de datos y empiezas a entender más a profundidad los datos y no únicamente los datos, sino qué palanca tengo que mover dentro del timón para llevar a ese mejor escenario posible. Y por último, tenemos este cuarto paso que es este análisis prescriptivo. ¿Qué es este análisis prescriptivo? Este análisis prescriptivo es que los datos empiecen a tomar decisiones por nosotros. Es decir, llegamos a un nivel de automatización de la información o llegamos a un análisis tan profundo de la información que ya no necesitamos de una persona física para tomar decisiones, sino confiamos en la inteligencia detrás de los datos para tomar decisiones. ¿Cuáles son casos muy típicos de esto? Es, por ejemplo, los bots de análisis de fraude. Entonces, o algo más, digamos, más de cara a lo que vivimos en el día a día, es, por ejemplo, han visto que suben un video y de pronto es baneado ese video en TikTok, en Facebook, en Instagram, porque tiene algo. Entonces, no existe una persona detrás de TikTok, detrás de Instagram, diciendo este video habla de terrorismo, bloquear. No, no existe esa persona. No sería rentable ni Facebook ni TikTok si es que habría una personas tomando ese tipo de decisiones, sino son algoritmos que ya en base a ciertos parámetros empiezan a tomar decisiones por nosotros. Entonces, y a veces se piensa como que esto es muy de empresas muy grandes, pero realmente no. Son como, es como tener personas correctas dentro de la organización para que empiecen a crear estos algoritmos y que es prácticamente cuando yo envío ciertas variables, es decir, oye, esta persona que no me ha comprado los últimos 5 meses,
datos de venta tienen todas las empresas, que me venía comprando muy bien con buena frecuencia y no sé. Y la última compra fue comida. Entonces, yo analizo esos datos y puedo hacer que automáticamente una plataforma de mailing marketing mande un mensaje de recordatorio a esa persona de que tiene un descuento adicional o tiene un descuento en su próxima compra para evitar esa fuga de clientes. Porque ese cliente que ya no me compró 5 meses, posiblemente esté próximo a irse de, o sea, a abandonarnos como empresa. Entonces, ese tipo de cositas se pueden hacer en empresas locales, pymes, sin ningún problema, entendiendo o comparando los datos. ¿Qué información para este tipo de decisiones o este tipo de algoritmos necesitamos? Es la facturación de ventas que tiene toda empresa. Si es que tiene un sistema contable con emisión de facturas electrónicas, se puede hacer este tipo de análisis para determinar cuáles son los clientes más probables de abandono de la empresa. Entonces, ¿cuáles son, que ya hemos venido hablando, ¿no? Estos tres grandes roles que siempre se escuchan en redes sociales y los que ya hemos estado un poquito más tiempo en el mundo, estos tres grandes roles de científico de datos, data analytics y data engineering. ¿Qué hacen y por qué son tan relevantes y por qué son siempre estos tres roles tan específicos? Entonces, yo lo que les decía, dentro del Business Analytics están tanto el Data Analytics como el Data Science. Es donde más probable es que caiga el Business Analytics. Entonces, alguien, ¿aló? Si alguien está diciendo algo, no le escucho casi nada. A ver, espérame, creo que es mi... Ahí. No sé si alguien está hablando. Ok, creo que no, creo que solo se le prende el micrófono. Entonces, continúo. Estos tres grandes roles son importantes. Un Data Analytics, ¿qué tiene? Tiene un enfoque empresarial, tiene un enfoque de negocios, tiene un enfoque de entender las necesidades de negocio para, digamos así, traducir la información hacia el tomador de decisiones. Es la persona que toma los datos con cierto nivel de procesamiento y traduce, visualiza esa información para el tomador de decisiones o hace las recomendaciones para el tomador de decisiones o dependiendo del nivel de jerarquía, toma las decisiones. Generalmente este Data Analytics está o puede estar en dos posiciones. Una posición dentro del área de Business Intelligence que habíamos visto antes, es decir, reporta un Business Intelligence, pero lo más común en las empresas es que un Data Analytics sea parte de un departamento funcional, es decir, sea parte del departamento comercial, sea parte del departamento de mercadeo, o sea parte del departamento de finanzas, o sea parte del departamento logístico. Entonces, aquella persona con un muy buen nivel de perspectiva empresarial, generalmente aquí estamos los que vinimos de un pregrado de economía, de administración de empresas, de marketing, y nos gustó el mundo de los datos y empezamos a rebuscar y nos convertimos en Data Analytics. Entonces, esta posición es generalmente una posición o que está en un departamento funcional, como te digo, en marketing, finanzas, comercial, o puede estar, que también es menos común dentro del área de BI, pero que generalmente ya tiene roles asignados. Es decir, no puede haber un Data Analytics para toda la empresa. Es decir, un Data Analytics que haga análisis de datos para financiero, para logístico, para marketing y para comercial. O sea, no, la idea de un Data Analytics es que sea especializado en una área funcional del negocio. Y esto hace que tomes más valor como
analista de datos, porque empiezas ya a comprender la sinergia, las sinergias y los sistemas dentro de cada departamento para empezar a tomar decisiones, empezar a comunicar o alertar, o hacer análisis, como les decía, prescriptivo perdón, análisis diagnósticos o predictivos para el tomador de decisiones. O, de cierta manera, hasta empieza ya a, digamos, recomendar qué sistemas o qué algoritmos de análisis predictivos van a entregar. ¿Ok? Entonces aquí, clave, este data analyst es un perfil empresarial. Aquí es donde generalmente caemos del 80% de personas que venimos del mundo empresarial o del pregado empresarial o con background empresarial y empezamos en el mundo de los datos. Luego viene Data Science y como ven, si es que ven justo este trozo aquí, no hay una separación per se, hay muchas funciones o muchas cosas muy relacionadas, pero este científico de datos lo que hace es experimenta con la información, experimenta con los datos, es una persona con menos perspectiva de negocios, pero con más perfil de datos, con más perfil estadístico, tiene un peso estadístico muy grande, pero también con un perfil ya más de código. No hay hay analistas de datos que no saben código, sí hay data analysts que no saben código, sí existen, pero no hay científicos de datos que no sepan código. O sea, un analista de datos con Excel puede, con Excel y digamos Power BI, que no son lenguajes de datos, puede tranquilamente hacer su rol de data analyst, pero un científico de datos sin saber programar, por lo menos un lenguaje como Python o R, no existe. O sea, no puedes. Necesitas saber Python o R para ser un científico de datos. Entonces, un científico de datos a lo que se centra es justamente a construir modelos con la información, a generar eh, pruebas o experimentos de la información. Entonces, es una persona que maneja muy bien los datos, pero sí tiene cierta perspectiva de negocios. ¿Por qué razón? Porque a la final estos experimentos deben terminar en una decisión o deben ayudar a tomar una decisión, ¿ya? Entonces, siempre están trabajando con un analista de datos o directamente con un usuario final y es aquella persona que experimenta con los datos, utiliza código, sabe de machine learning, sabe de análisis predictivos para el, para el negocio. Y por último, tenemos este último rol que les comentaba desde el principio, que es el Data Engineering, que es la persona que pone a disposición información, que jala la información de esta base de datos contable, jala la información de redes sociales, jala la información de un CRM, pone en un servidor, pone en un data lake y procesa la información para que sea y esté disponible para el consumo y el desarrollo de las demás áreas. Entonces, aquí un poquito como para tratar de no ser un monólogo, si es que alguien, conociendo estos tres roles, ¿cuál creen que es el rol más probable que termine siendo absorbido por una inteligencia artificial? ¿Cuál creen? Es un tema de muchísimo debate en el mundo sobre el análisis de datos. ¿Cuál creen? Porque es algo que nos preguntamos todos. La inteligencia artificial automatiza muchos procesos, pero ¿cuál de estos tres roles creen que es el más propenso a eh, ser absorbido por la inteligencia artificial? Ahí tengo es un tema interesante. En Data Analyst.
Data Science, Anthony. ¿Alguien más por ahí? El, el más probable, según estudios, el más probable es el Data Science. ¿Por qué razón? Porque el proceso de un Data Science es técnicamente mucho más procedimental, llamémoslo así. ¿Ok? Es decir, eh, tomas estos datos, haces ciertas transformaciones y haces estos experimentos y evalúas. Tomas estos datos, haces estos experimentos y evalúas. Sí, qué experimento y qué datos, eso es algo que sí puede hacer un data analyst. ¿Qué quieres evaluar? Es algo que también puede direccionar un data analyst. Entonces, el área de data science es un área en el que el proceso o el trabajo es muy procedimental. Es decir, tomo esta información, hago este modelo, me da un resultado. Este resultado no satisface ciertas métricas, hago otro modelo, estos datos. Y así es como un ciclo muy procedimental que es más probable que un data science termine siendo absorbido o gran parte de sus funciones o roles terminen siendo absorbidos por alguna inteligencia artificial o algún software de análisis. ¿Por qué no el data analyst y el data engineering? El data analyst, como les decía, tiene una perspectiva más de negocios. Entonces, ¿por qué es menos probable que absorba esta posición? Porque un data analyst tiene el contexto, todo el contexto del negocio, tiene todo el contexto, los problemas, tanto dentro de la información como fuera de la información, tiene el contexto de esas dinámicas, digamos, de personas, eh, más que más que únicamente de los datos per se. Entiende la estrategia de negocio, entiende de las dinámicas competitivas entre empresas, entiende de las características competitivas del producto y con toda esa información y ese contexto empieza a tomar esos datos y a administrar, buscar visualizaciones, buscar patrones, buscar un diagnóstico como tal y luego para tomar decisiones. ¿Y por qué un data engineering no? Porque el data engineering es el que pone a disposición los datos, es decir, hace ese túnel entre una fuente de datos y el repositorio de datos o el data warehouse. Entonces, sin él, hasta las inteligencias artificiales van a necesitar de él para que traiga todos los datos a un solo repositorio. La inteligencia artificial no puede coger varios datos de muchos lados y analizarlos. Entonces, toman los datos en una sola, ponen los datos en un solo, digamos, repositorio de datos o una base de datos de información. Entonces, continuando, como para entender un poquito los salarios que tienen estos roles. Esta información es fuente de Glassdoor, que es una de las plataformas como LinkedIn, pero Glassdoor se dedica mucho a recopilar información y analizar información y te da esta información de que un salario promedio en Latinoamérica de un científico de datos es entre 36.000 y 60.000 dólares. Yo creo que esto va a ir bajando. Eh, Qué rico. Data analyst, 30 y 60.000 dólares. Y un data engineering entre 42.000 y 64.000 dólares. Este vaso dejo para que tomemos cola ya. Entonces, eh, ya entrando al cómo hago un análisis, o sea, cómo hago un análisis de datos, cómo soy un business analytics dentro de una empresa. ¿Cuál creen que sea ese primer paso para empezar un rol de business analytics o un proyecto de business analytics? ¿Cuál creen que sea ese primer paso? Primero sería tener un propósito de qué quiero yo conseguir a partir de un análisis inteligente. Si soy un banco, tal vez que mis usuarios me pidan más crédito. Si soy un supermercado,
vender más. Ok, bueno, eso es muy, muy importante lo que acabas de decir. Un propósito. Eh, entonces, todo parte del conocimiento del negocio, de la estrategia del negocio. Y dentro de la estrategia per se está lo que decía Anthony, el propósito de por qué quiero hacer. Y ese por qué viene respondido justamente de la estrategia de negocio. Generalmente hay que analizar como todo ese marco de decisiones empresariales o estratégicas o tu planificación estratégica per se. A mí me gusta mucho el framework de Pay to Win para las decisiones estratégicas, es decir, qué es lo que busca la empresa, qué es lo que le llamamos aspiración de ganar dentro de este framework de planificación estratégica. Es decir, no es lo mismo está, un banco que una cooperativa y una fundación. Una fundación que hagamos, digamos, hace créditos accesibles a las personas de bajos recursos, no es lo mismo una cooperativa y no es lo mismo un banco. Aunque los tres estén en el mundo financiero, su aspiración de ganar es diferente. Posiblemente en un banco sea aumentar los activos de su empresa, en una cooperativa aumentar la masa de socios para ser más sostenible en el tiempo y posiblemente a, a esta fundación que se encarga de dar préstamos a buscar por lo menos mantener un balance positivo de la empresa. Entonces, espérenme un ratito. Ese es como que ese primer gran pregunta que debemos hacer dentro de este framework de planificación estratégica. Luego es dónde competimos, es decir, en qué nichos, en qué industria, en qué situación de consumo, cómo competimos, si es que somos una empresa que busca low cost, si somos una empresa que nos diferenciamos, cómo nos diferenciamos, por qué somos diferentes, por qué nos prefieren. Porque todas estas decisiones son claves para poder que el análisis de datos acompañe a esas decisiones estratégicas. Nunca, jamás la planificación estratégica está desvinculada del análisis de datos. De hecho, están muy de la mano y de hecho, en todas mis experiencias laborales, dentro como analista de datos, eh, el gerente o los gerentes toman decisiones de a través de los datos. Es decir, siempre estamos de la mano de los datos, tomando decisiones estratégicas de los datos. Y otras como las habilidades claves que debemos fortalecer dentro de la empresa, las habilidades y las capacidades, cuáles son los sistemas de los KPIs claves, porque obviamente los KPIs generalmente son calculados por el área de Business Intelligence y Analytics. La infraestructura, es decir, con qué servidores contamos, con qué sistemas contamos. Ese es como el primer gran paso antes de empezar todo un análisis de datos. No sirve de nada si es que yo empiezo a hacer un análisis de datos de, mi invento, la probabilidad de que un cliente deje de ser un cliente recurrente cuando realmente lo que nosotros buscamos es, mi invento, o el KPI más importante que buscamos como empresa es aumentar la masa de nuevos clientes más que la retención de clientes. Esa es la decisión empresarial de nosotros. Entonces, todo va a partir desde ahí. Segundo, es entender ese análisis de la cadena de valor, es decir, ya cómo crea valor la empresa, cuáles son las áreas que están, cuáles son esas actividades de soporte que sostienen la operación y cuáles son las actividades principales. Es decir, si es que hablamos en una industria tradicional, digamos, las compras, la fabricación o el procesamiento del producto, la venta y la postventa son las actividades principales y unas actividades de soporte son, por ejemplo, el área de talento humano, el área de finanzas. Entonces, hay que entender esas actividades y esas acciones que hace la empresa para producir una propuesta de valor. Péguense una revisadita más a fondo de análisis de cadena de valor para entender más a fondo. Pero
¿qué es lo que quiero que entiendan en este segundo paso? Es que la dinámica empresarial per se, es decir, cómo está hoy la empresa operando y cómo hoy la empresa está produciendo ventaja competitiva, cómo hoy la empresa está compitiendo en el mercado, es clave para producir un análisis de datos. Un tercer paso es ya empezar a identificar los casos de uso, es decir, el problema, la pregunta de negocio que quiero responderme per se, ya con este análisis de actividades, de cadena de valor. Me invento, voy a decir que mi área crítica en el análisis de cadena de valor es las compras. Es decir, necesito tener un inventario cero para responder a mi estrategia, que estuvo un paso atrás, que es low cost. Entonces necesito reducir al mínimo mi stock de productos. Entonces, esa es como que una primera gran pregunta que nace del análisis de los dos análisis detrás. ¿Cuáles van a ser los usuarios de esta solución o el problema? ¿Y cómo vamos a poner ya la disponibilidad de la información y qué disponibilidad de capacidad de cómputo tengo dentro de la empresa? Es decir, ya entro un poquito más al proceso. Y luego el último paso, obviamente, nunca, no me he topado, que las empresas no tengan un listado enorme de posibles análisis de datos que tengan y siempre con el tiempo van creciendo y aumentando. Entonces, en un último cuarto paso es justamente esa priorización. En este proceso de priorización es siempre como súper clave tener esa mentalidad ágil. ¿Qué es tener una mentalidad ágil? Es acciones o proyectos o análisis de bajo esfuerzo pero de alto valor. Es decir, cosas que los pueda hacer relativamente rápido o relativamente de bajo costo, pero que me entreguen una proporción muy grande de valor en relación justamente a mi estrategia, mi análisis de cadena de valor y mis casos que hemos usado. Y siempre ir priorizando entre urgente e importante y siempre obviamente priorizando lo importante antes que lo urgente no importante. Entonces, una vez que ya tenemos como claro esa visión macro, digamos, es importante pasar a, a desarrollar ya la solución como tal. Es decir, ya tuvimos esa definición, ese entendimiento del negocio, ya tuvimos esa lista de análisis que quisiéramos realizar y ya tenemos una priorización y hemos decidido empezar por el proyecto A. Entonces, antes de empezar el proyecto A, siempre es importante la planificación del data product que se llama, es decir, del producto de datos. Entonces, tenemos un Canvas o la metodología es similar a la de la Business Model Canvas, tiene la misma estructura, llamémoslo así, y se divide justamente en un producto. Vamos a analizar el producto, vamos a analizar justamente las métricas de negocio, es decir, las acciones en las que impacta este data product y por último vamos a entender cómo aporta este producto a la estrategia. ¿Ya? Entonces, voy a empezar por punto uno, es como que el problema y no es nada más que entender el qué vamos a hacer, o sea, qué problema, qué pregunta de negocio vamos a resolver y para quién va a ser esta respuesta, ¿ya? Hay muchas veces, muchísimas veces, que a veces ese problema no está bien definido, ese problema no está bien direccionado y estamos y empezamos a divagar en la producción del producto y no terminamos con una respuesta satisfactoria para el usuario final, y es justamente porque desde el inicio no fue bien planificado. O sea, hay veces que el científico de datos, el analista de datos, hace el problema así enorme porque él sabe las complejidades y toda la información. Y cuando entiendes y te adentras en un pensamiento de customer centric y dices, no es tan difícil, solo necesitaba una suma y resta de ciertos factores y nada más, y el científico de datos terminó haciendo todo un análisis de Machine Learning súper
poderoso, pero fue todo a la basura porque no era lo que necesitaba. Y créanme que pasa más de lo que creemos. Denme un ratito que estoy sin batería y me traigo el cargador. Ahí, estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Positivo, fuerte y claro. Ok, buenas. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pasamos a la solución, es decir, ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a hacer una visualización de datos, vamos a hacer un análisis de Machine Learning, vamos a hacer eh, un análisis predictivo, vamos a hacer solo un análisis prescriptivo, etcétera, etcétera, etcétera. Varias opciones ahí, es decir, ya entender cómo vamos a enfrentar ese problema. Punto número dos es, ¿con qué data cuento el día de hoy para producir esa solución? Es decir, cuento con toda la información, tengo todas las variables necesarias para hacer esa solución que propongo. Muchísimas veces o muchos problemas se, digamos, no pueden seguir adelante porque no cuentas con toda la información necesaria o a veces tienes la información necesaria, pero no tienes el poder de cómputo necesario para lograr ese análisis de datos. Otro punto supremamente importante y que manda a la basura muchísimos proyectos es la calidad de la información, es decir, la calidad de la información eh, es buena, es decir, es procesada, es limpia o es una información que existen muchos datos nulos, muchos datos incompletos. Entonces, esos son dos puntos supremamente importantes que tenemos que ponerlos antes de empezar a proponer un análisis de datos. Luego vamos a empezar con las hipótesis, es decir, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos luego de todo este análisis de datos? Es decir, ¿qué preguntas nos vamos a responder frente a esto para ir como, digamos, orientando la expectativa del usuario final de quién va a usar esto? Esto es clave porque a veces como que el usuario final piensa que todo es un chasquido. Créanme que esto es típico. Es decir, pero si solo coges la data de aquí y allá y haces unos cálculos y ya está. Y a veces no es tan simple. Entonces, en esta set de hipótesis es claro e importante como asentar ya la expectativa de su usuario antes de producir. Una vez que ya tenemos estos cuatro puntos que son enteramente relacionados al producto, al análisis de datos, pasamos a KPIs, KPIs de negocio. Y esto es clave porque nos va a decir cómo vamos a evaluar si es que el producto, ojo, está resolviendo el problema de negocio. Es decir, cómo el producto está resolviendo el problema de negocio, es decir, qué tan efectivo es lo que construimos o lo que hicimos para resolver esta pregunta de negocio. ¿Qué métricas vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber que tuvimos realmente éxito? Bueno, me salté las acciones, que es como que cuando el usuario final tenga ya el producto, ¿qué decisiones va a tomar? ¿Qué, qué capacidades adicionales de las que hoy no cuenta le vamos a entregar a través de este producto de datos? Es decir, va a tener visibilidad de la información para tomar esta decisión, para identificar este problema antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y por último, que ya hemos venido hablando mucho, es justamente de estos actores, es decir, de aquellas personas a quienes vamos a entregar el producto, aquellas personas que están detrás o interesados de que el producto salga a la luz, que son los stakeholders. Y luego pasamos ya a la parte de la estrategia. Los values, que son como ya entender
el tamaño del problema al que nos estamos enfrentando. A veces, arriba en el paso previo no es tan claro como ya cuando entramos a revisar una información, entramos a revisar si es que la información está disponible o no está disponible, o es de difícil acceso. Y aquí ya entendiendo a profundidad el problema, podemos ya centrarnos y priorizarnos sobre si es que realmente es factible o el esfuerzo de este problema es factible para seguirlo adelante. El punto 9 es fundamental. ¿Cuáles son los riesgos del proyecto? Y los riesgos son como qué puede salir mal. Y es importante setearnos los riesgos que son claves, como por ejemplo un riesgo muy fundamental es que a veces no tenemos la capacidad de cómputo para el modelo final. Me ha pasado muchísimas veces que elaboro un modelo de Machine Learning para la predicción de la probabilidad de que un cliente nos abandone. Es uno de los modelos que más suelo hacer. Y resulta que la información o la cantidad de información que tengo que procesar es tan extensa que digamos, no la puedo resolver tan simple. Y luego cuando pongo a producir no tengo esa capacidad de cómputo. A veces la visualización de la información empiezo ya a visualizar, generalmente cuando hacemos visualizaciones de datos, visualizas con una muestra de datos y ya cuando cargas toda la información es demasiado pesado, no tienes el poder de cómputo, no tienes los servidores necesarios para esto, o a veces simplemente los riesgos es, oye, no va a salir nada, o sea, puede que sea un número demasiado disparado, puede que sea un proyecto con el cual a pesar de que tenemos cierta cantidad de datos, no sean lo suficientes como para entrenar un modelo de datos, entonces probablemente no funcione. Entonces es de nuevo muy importante setear estos riesgos con tu par, con ese actor, con ese usuario del data product y cómo vamos a hacer. Y por último, el impacto estimado. Es decir, al final de todo, acuérdense que esto es dentro del mundo de negocios y por lo tanto debemos evaluar en cuál va a ser el impacto de nuestro análisis de datos, de nuestro servicio en el negocio. Es decir, si es que se podría estimar en dólares, sería lo ideal. Es decir, oye, si es que nosotros ponemos a funcionar esto, vamos a evitar que tantos clientes se vayan, porque vamos a tener una alerta temprana antes de que sea demasiado tarde como para que el cliente nos deje de usar. O voy a entregar a la fuerza de ventas una herramienta para que pueda aumentar sus ventas por lo menos en un 5%. A veces son tentativas, pero es importante setear ese impacto para luego medir de cómo vamos llegando con ese impacto. Y por último, ya cuando nos metemos a hacer el análisis de datos, tenemos 4 pasos fundamentales. Es decir, el plan, que es lo que hicimos en el paso previo, es con lo que inicia este proceso, que es el proceso PACE. Es un proceso que te recomienda a Google usarlo. En el paso 2, cuando ya tenemos ese plan, cuando ya tenemos ese análisis, pasamos a la fase de análisis de datos y así que el proceso EDA, que es comúnmente conocido como el proceso donde todo sale a la luz, digamos. Ahí sí, cuando ya entras a los datos y empiezas a manipular los datos y te das cuenta de que el dato es malo, de que no tienes la cantidad de información necesaria, que las variables que creías que se iban a comportar de cierta manera no se están comportando de cierta manera. Entonces empiezas ya a analizar la información como tal. Es decir, ahorita ya estás manipulando los datos, ahorita ya estás controlando la información y entendiendo cuáles son sus relaciones, cuáles son las causalidades, si es que es de una buena calidad, no es de una buena calidad, si es que las variables se comparten de cierta manera, y empiezas a descubrir también, es la etapa en la que descubres que cosas que en teoría no deberían tener relación, empiezan a tener relación. Generalmente aquí haces procesos o grandes procesos de cruces bivariables, es lo que más se hace para entender cuáles son las relaciones entre datos,
y luego vas profundizando. Es como empiezas a jalar un hilito y jalas y jalas y jalas hasta encontrar a fondo todo. El segundo paso es ya la construcción como tal, es decir, el modelado, es decir, construir la visualización de datos, entender cuál es el modelo algorítmico que más se ajusta a la información que tengo. A veces aquí es todo lo que se llama el data engineering, que es la combinación, la construcción, la fusión de datos para crear nuevas variables que te ayuden a predecir eh, una mejor información. Y por último, el ejecutar, que no es más que ponerlo al servicio eh, del, del usuario final al que fue planificado. Es decir, ya testear, poner. Este modelo, aunque parece lineal y cíclico, realmente no lo es. Es un proceso muy iterativo. Es decir, hay veces que ya analizo los datos y resulta que los datos, como les decía, hay dos variables que tienen que comportarse de cierta manera y no se están comportando y me toca regresar al plan a ajustar. Ya no podemos hacer un modelo predictivo, lo que vamos a hacer es un modelo de clusterización, me invento, y ya se ajusta el plan y vuelvo a análisis de datos, construyo el modelo de datos y resulta que el modelo predictivo que estaba planificando no genera una respuesta satisfactoria, no pasa los estándares de calidad y me tengo que regresar al plan. Igual al ejecutar, resulta que ya ponemos a disposición del usuario final y el usuario final le hace falta más información o el modelo que construimos tiene tan baja explicabilidad de por qué sucede o toma esos resultados o da esos resultados, por lo tanto al usuario final no le sirve. Y tenemos que regresar a un modelo de construcción que sea con variables más explicables. Entonces, es como que tres grandes etapas en las que el Business Analytics tiene que pasar obligatoriamente, es decir, esta etapa de entender el negocio, entender y una planificación macro, lo vas a hacer una vez al año, lo vas a hacer una vez cada vez que ingresas a una nueva posición de análisis de datos y sí es importante, pero siempre refrescar hacia dónde va la dirección de la empresa y cómo va evolucionando esa cadena de valor, que son los dos puntos claves aquí. Luego, cuando ya empezamos a construir ese producto, antes de empezar digamos, antes de empezar a construir el producto, es importante esta planificación. Por favor, no se la salten. Es un sano consejo. Hace 2 semanas en mi trabajo, el científico de datos hizo un modelo, literal, esto es de la vida real, hizo un modelo predictivo y lo que el usuario final necesitaba era una división y una multiplicación, nada más. Pero la otra persona hizo un modelo predictivo justamente porque esta etapa de planificación de datos no pasaron. O sea, se la saltaron, no fue comunicada y no pasaron. Y siempre, como recomendación final, es todos los proyectos deben tener al final un documentito de una plana, así simple, una sola plana en la que te resuma todo lo que sucedió, todo lo que estamos pasando y, eh, y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos es una de las partes más fundamentales, es decir, los siguientes pasos para explicar la información. Entonces, para todas las personas que son nuevas acá, ¿por dónde iniciar? Es la pregunta que todos nos hicimos alguna vez y la verdad es que hay que iniciar por lo más feo, si es que me preguntan a mí, que es lenguaje de programación, SQL, obligatorio. Si es que alguien les dice por ahí Python, no, o sea, mi recomendación es no. Todas las empresas, todos los análisis de datos se basa en una extracción de datos inicial. Así sea, aunque el ingeniero de datos ya te dé pulidita la información, SQL es básico. ¿Qué es SQL? SQL no es más que un, un lenguaje de programación
que extrae la información de una base de datos. Es fundamental, no es más, ya les voy a poner, no sé si es que me alcanza el tiempo, pero unos pequeños pasitos. Y el segundo paso fundamental es el visualizador de datos. Si es que no pasas desde una extracción de datos a un visualizador de datos, es decir, alguien que vea, explore la información, puede ser un Microsoft Power BI, un Tableau, no, te quedaste en nada. Toda la información se quedó en tu